Y seguimos con la palabra de Dios para este día. Y bueno, ayer a la noche, sábado, hablábamos de una pregunta que comúnmente la gente se hace, sobre todo en medio de la realidad que estamos atravesando, y es ¿a dónde vamos? Como diciendo, ¿qué rumbo vamos a tomar? ¿Cuál va a ser la dirección para cada una de nuestras vidas? Pero hoy domingo también quiero basarme en otra pregunta, en otro interrogante que comúnmente la gente también se hace cuando estamos viviendo una realidad como la de este tiempo, la de estos días, no solamente en la Argentina, sino en el mundo entero. Y esa pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer en estos días? ¿Y cuántos quieren saber qué es lo que hay que hacer en estos días? Y aunque obviamente el teatro está vacío, están solamente los chicos y las chicas de la alabanza escuchando esta predicación. Yo sé que en casa me van a contestar, o quizás alguno dice, la verdad, pastor, no tengo la menor idea de qué es lo que hay que hacer en este tiempo. Porque esa pregunta es la que en medio de la incertidumbre, porque ¿qué es lo que hay hacia afuera? Afuera hay incertidumbre, hay confusión, hay necesidades. Y en medio de todo ese panorama es lo que la gente se pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Obviamente hoy mucho no se puede hacer en términos humanos, en términos naturales, pero sí se puede hacer mucho en lo espiritual. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 26 al 27. Dice lo siguiente: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, dijo Jesús, hablándole a la gente, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Y qué es lo que está hablando cuando el Señor está hablando de la comida que perece? ¿Por qué Jesús habla de la comida que perece? Cuando hablamos de perecer, estamos hablando que es una comida que hoy está y mañana ya no está. Al mediodía, a la noche, cada uno de nosotros nos sentamos, y sobre todo hoy domingo, con la familia a la mesa, comemos, ya sea el almuerzo o la cena, y es una comida que la ves por un momento, pero después ya desapareció, no está más, al igual que muchas otras cosas en la vida que por momentos están y después ya no existen. Cuando Jesús dice esta palabra, Él venía de hacer un milagro tremendo delante de miles de personas que estaban escuchándolo predicar allí en un lugar desierto. Se había hecho tarde, estaba la hora avanzada, y como la gente tenía hambre, dice la Biblia que Jesús, y no tenían a dónde ir a comprar de comer, dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de ellos. Acto seguido, ¿qué es lo que hace Jesús? Agarra unos pocos panes, unos pocos peces, y los multiplica, dándole de comer de esos panes y esos peces a miles y miles de personas. Un milagro de provisión tremendo, un milagro de provisión poderosísimo, que había partido, que había tenido como punto de iniciación la compasión de Jesús. Y volviendo al relato, la comida que perece, en el caso de la comida física, como los panes y los peces que habían comido la gente, estas miles de personas, sacian el apetito. De la misma manera que la plata puede llenar un bolsillo, de la misma manera que las amistades o las relaciones sentimentales, emocionales, sacian nuestra parte emocional, pero ninguno de estos aspectos puede llenar o saciar nuestro ser interior, nuestro espíritu. Además, ya sea el dinero, ya sea la comida, ya sea muchas veces las relaciones de amistad o las relaciones sentimentales, lamentablemente sacian por un momento, pero no duran como tendrían que durar. Por eso esta gente, por eso Jesús les vuelve a hablar, porque los mismos que habían comido los panes y los peces en el desierto y habían visto el milagro del Señor, un milagro de provisión, vuelven a Jesús, pues ya se habían comido todo.
ya no les quedaba nada que comer. Dijeron, vamos a verlo a este de nuevo, que a veces por ahí nos da de comer de nuevo. Se nos acabó los panes, los peces, estuvo bárbaro, estuvo espectacular. Nos llenamos, el esposo, la esposa, el papá, la mamá, los chicos. ¿Por qué no lo vamos a ver de vuelta? Mirá, si nos da de comer todos los días, no tenemos que trabajar más. Me imagino el pensamiento de muchos de ellos, para que les vuelva a dar de comer ese pan y esos peces. Ahora, se los dice, después, estas palabras que acabamos de oír, no trabajen por la comida que perece, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuándo se los dice? Se los dice después de que alimentó a esas miles de personas de una manera sobrenatural. Si Jesús no hubiese hecho el milagro y Jesús les hubiese hablado solamente de la comida que a vida eterna permanece, la gente hubiese podido decir, sí, está todo muy lindo Jesús, pero tenemos un hambre bárbaro. Y ahí nos muestra la palabra de Dios, nos muestra la verdad del Evangelio, en el cual Dios suple, Dios provee, Dios nos da. Y nos da tanto en lo natural, nos da tanto en la realidad de cada día, en la necesidad de cada día, como que también nos da en lo espiritual. No es que Jesús dijo, el pan y los peces no importan, muéranse de hambre, solo importa Dios. No. Pero a través del milagro, por eso Jesús hizo el milagro, porque consideró que era importante proveerle a esa gente que tenía hambre la comida, por lo menos para esa tarde, para esa noche. A través de ese milagro, Jesús estaba declarando, esto importa, esto es necesario, que ustedes se alimenten, que no les falte nada, que tengan la provisión, que tengan lo que necesitan cada día. Por eso la oración del Padre Nuestro que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero a través de estas palabras está aclarando y está diciendo, pero más importante es la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cuál es esa comida? Es justamente la comida que no es una comida física, no es una comida palpable, es una comida espiritual. Y ese pan de vida se llama Jesucristo. Y sigue diciendo, en el mismo Evangelio, según San Juan capítulo 6, versículo 28 al 35. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Hago un paréntesis, acá la gente le dice a Jesús y le habla de aquel momento en donde el pueblo de Israel salió de Egipto rumbo a la tierra prometida. Estuvieron 40 años en el desierto y de una manera sobrenatural, milagrosa, cada día Dios les proveía pan del cielo al cual llamaban maná. Y ahí contesta el Señor, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y Jesús contesta, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y claro, la gente que lo escucha, la gente que lo está allí cuestionando, la gente que le está demandando que haga señales, estaban muy acostumbrados ¿a qué? A la religión, porque vos fijate que Jesús ya había hecho un milagro y ellos van y le vuelven a demandar y lo vuelven allí a presionar. ¿Y qué señal haces para que podamos creer en vos? Porque ellos estaban basando su vida religiosa en hacer. Ellos preguntan, ¿qué hay que hacer? Y le preguntan a él, ¿y qué haces vos? Porque era más fácil para ellos hacer que creer. Entonces de este lado la gente le dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Y qué haces vos? ¿Le habla de qué? ¿De qué le habla la gente a Jesús? De hacer. Hacer ellos, hacer Dios para ellos.
en esas dos palabras, en esas dos realidades estaba basada su religión. Cuando Jesús aparece y les contesta, no, esto se trata de creer, esto se trata de tener fe. Porque la gente estaba más preocupada en lo que hacían para Dios y en lo que Dios podía hacer para ellos, pero sin fe, sin fe, sin fe. Y Jesús no hace hincapié ni en una cosa ni en la otra, no hace hincapié en lo que ellos tienen que hacer, ni hace hincapié en lo que Dios puede hacer por ellos. Sí hace hincapié en que tengan fe en Él, trabajen por la comida. Era trabajar en qué. Y por eso volvemos al título de este sermón. ¿Qué hacemos en este tiempo? ¿Qué es lo que hay que hacer como iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en medio de la necesidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando las circunstancias, las realidades nos están, qué cosa? Tironeando. Uno se levanta a la mañana y dice, ¿qué hago? O se acuesta a la noche y dice, ¿qué hago? O vamos por la calle hablando solos y pensando, ¿qué hago? O hablando con el amigo, la amiga, la familia, ¿qué hacemos? Cuando Jesús nos está dando la respuesta. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué significa? Era trabajar en tener fe, trabajar en creer, trabajar en venir a Él. El que a mí viene, dijo Jesús, y el que en mí cree. Me encantó. Poderoso. Maravilloso. El que a mí viene, ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer? Venía Jesús, anda Jesús, busca a Jesús. Y el que en mí cree. Porque para tener fe no hay que hacer. Para tener fe hay que buscarlo a Jesús. Hay que ir a Jesús. Porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Me gustaría que dieran un aplauso, pero aquí no hay nadie. Pero no importa, ya en casa se lo vas a dar al Señor. El que a mí viene y el que en mí cree. Entonces, ¿por qué Jesús había multiplicado los panes y los peces? La Biblia misma lo dice. Tuvo compasión de ellos. Quiere decir que el milagro sucedió porque Jesús tuvo compasión. Pero ellos, los que habían recibido el milagro, seguían dudando, seguían cuestionando. A pesar del milagro que estaba haciendo Jesús delante de ellos, no tenían todavía la fe verdadera y por eso después vuelven y lo siguen cuestionando. Dios bendice, Dios provee, Dios guarda, Dios cubre, Dios cuida. Dios nos da lo que necesitamos, como dice la Biblia, porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Pero cuánta gente que recibe todo eso de Dios, al igual que estas personas recibieron y vieron la multiplicación de los panes y de los peces, vuelven a confundirse, vuelven a llenarse de temor, de dudas, de preocupaciones, porque al igual que esta gente, todavía no tienen la fe verdadera. Todavía no creen como tendrían que creer. Entonces que Dios te dé, que Dios te provea, que Dios te guarde, que Dios te cuide, significa una sola cosa: Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es compasivo, Dios tiene misericordia, Dios te protege, Dios te da lo que necesitas. Pero no significa que tengamos la fe necesaria para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Porque a cuantos que Dios les provee, les da, les suple, los guarda y los cuida, después de ver la mano de Dios al otro día, siguen con nuevas preocupaciones, o con nuevos miedos, o con nuevas dudas. Por eso Dios hace, pero nosotros necesitamos la fe. Jesús dice allí en San Juan capítulo 6, versículo 48 al 50. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo y el que come de él no muere. Y fue así. El pueblo de Israel, si bien durante 40 años, como dice la historia y como menciona Jesús,
estuvieron en el desierto y cada uno de esos días, de esos 40 años, Dios les proveyó, pero les proveyó por compasión, les proveyó porque Él es fiel, les proveyó porque les había dado una palabra y tenía una promesa y la iba a cumplir. Sin embargo, nunca pudieron llegar a la tierra prometida, terminaron muriendo en el desierto, porque a pesar de ver los milagros de Dios cada mañana, cada día, no tenían fe, estaban llenos de incredulidad, estaban llenos de rebeldía, no terminaban de creer a pesar de recibir las bendiciones de una manera completa. A esta gente que habla con Jesús en este relato, que son los mismos que habían visto la multiplicación de los panes y de los peces, también no podían terminar de creer en quién, en Jesús. Por eso, una cosa son los milagros, son las bendiciones, el cuidado, la guarda y la provisión de Dios. Y otra cosa es tener a Jesús, la vida de Jesús, llenando nuestra alma, llenando nuestro corazón, llenando todo nuestro ser. Teniendo la fe necesaria para levantarte cada mañana, fortalecido, renovado, con la frente en alto, para caminar aún en medio de todas las pruebas y las luchas que estamos viviendo, una vida cristiana de victoria y de poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te puede dar de comer hoy y lo va a hacer. Dios te va a dar lo que te falta hoy y lo va a hacer. Pero ¿qué es lo que te asegura que mañana a la mañana no te levantes con el corazón vacío? No te levantes con el alma vacía, débil, sin fuerzas, volviendo a dudar, volviendo a temer, volviendo a desconfiar o volviendo a tener incertidumbre. Y otra vez Dios te va a volver a dar. Dios te va a volver a proveer. Dios te va a volver a cubrir, a guardar, a cuidar y todo lo que ya sabemos. Pero acá no es si Dios lo hace o no lo hace. Dios lo hace. Acá la gran pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestro ser interior? ¿Cómo está nuestra fe? Porque para la necesidad de cada día está la compasión y la misericordia de Dios. Pero para vivir una vida cristiana, victoriosa, avanzar, conquistar y vencer en el nombre de Jesús, necesitamos tener la fe de Dios llenando nuestra alma y llenando nuestro corazón. Para no estar preocupados, ansiosos y con miedo. Pues yo a veces me pregunto, ¿nos puede pasar a nosotros también? Hermanos, hermanas, que ya vieron, no una vez, incontables veces, la mano de Dios y de repente vuelven a tener miedo, a preocuparse, a llenarse de afán y de ansiedad. ¿Por qué? Si vieron ya la mano de Dios. Porque siguen necesitando la fe, como esta gente también la estaba necesitando. ¿Para qué sirve el pan? Y estoy hablando del pan, a mí me gusta el pan francés. Fortalece, nutre, sacia el hambre. Y hay muchos panes. A todo lo que materialmente podemos tener, podés ponerle el nombre de pan. Ellos comieron, el pueblo de Israel, pan del cielo cuando iban en el desierto. Y no les sirvió porque murieron en el desierto por incredulidad. Fue para el momento y nada más. Jesús, ¿por qué? Porque Jesús es el pan de vida. Y sin este pan no hay vida en nuestro interior. Y este pan, Jesús, fortalece, nutre, sacia, pero ¿qué cosa? El alma, nuestro interior, nuestro ser espiritual. Nos da la fe, porque es el autor y es el consumador de la fe. Volvemos a la pregunta, ¿qué hacemos en este tiempo? ¿Qué hago, pastor, con todo lo que me pasa? Trabajen por la comida, que permanece para vida eterna. Ese es nuestro trabajo, eso es lo que tenemos que hacer, trabajar, hacer para llenarnos de fe. ¿Y cómo nos llenamos de fe? El que a mí viene, dijo Jesús. El que a mí viene, la fe no viene por hacer, la fe viene por buscarlo a Él. Y el que en mí cree. Esa es la tan sencilla ecuación, fórmula
y respuesta de qué es lo que tenemos que hacer. Me encantó y todavía me quedó dando vueltas en la cabeza lo que hablábamos anoche del ejemplo del profeta Elías. Elías, si estamos hablando de un hombre de Dios, un instrumento en las manos del Señor, profeta, ese era su ministerio, un hombre usado por Dios de una manera impresionante, pero Elías tuvo, como decimos nosotros, su bajón ante una situación de exigencia, de amenazas de muerte, de conflicto, de problemas y de adversidad. Elías en un momento se desanimó, se deprimió a tal punto, que le dijo a Dios: Dios, me quiero morir. Y de esa depresión, dice la Biblia, fue a un arbolito y se quedó dormido. Lo visitó un ángel, el ángel del Señor. Y le dijo una vez, le hizo la comida sobrenatural. Pan, le dio agua en el medio de la nada. Elías comió, Elías bebió, y se volvió a dormir. Y hasta que el ángel lo tuvo que volver a despertar. Y dice la Biblia que con esa comida, fortalecido con esa comida que el ángel le había preparado exclusivamente para esa ocasión. ¿Pero para qué? Para que Elías se pudiera levantar. Caminó 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? Hasta el monte de Oreb, el monte de Dios. Y allí en ese monte de Dios, ¿qué era lo que había? Estaba la presencia de Dios. Y ahí Dios le habla, ahí Dios le da palabra. Ahí tiene un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios. Y ahí, recién allí, Elías vuelve a ser el que era. Vuelve a tener la fe que tenía. Vuelve a hacer lo que tenía que hacer para Dios. Porque sin fe no podemos hacer. Para hacer lo correcto, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, en primer lugar hace falta fe. Pero me llamó tanto la atención, porque evidentemente, ese toque de Dios, del ángel del Señor, cuando estaba debajo del arbolito, esa provisión divina en el medio de la nada para que Elías se levante y coma de lo que el ángel del Señor le había preparado, llamémoslo un mimo de Dios, pero milagroso, poderoso, impresionante. Sin embargo, era algo que no alcanzó, que no fue definitivo, que no terminó de hacer lo que tenía que hacer en la vida de Elías. Pues si Elías no hubiese ido él hasta el monte de Dios, caminando esos 40 días y 40 noches, posiblemente si hubiese comido la comida del ángel, hubiese caminado 10 metros a buscar otro arbolito para volverse a quedar dormido, deprimido y desanimado, sin fuerzas y sin ganas de nada, queriendo morirse, como él mismo dijo. ¿Y cuántas personas viven así? El camino de Dios. Van de arbolito en arbolito, pero nunca terminan de levantar. Nunca terminan de tener esa fe. Nunca terminan de ponerse de pie de una manera definitiva. Y viven de esos mimos del Señor. Porque te vuelvo a repetir, ¿por qué Jesús alimentó a esos miles de personas? Porque tuvo compasión de ellos. Pero después ellos seguían dudando, seguían cuestionándolo, seguían sin fe y preguntando, ¿qué hacemos? Cuando no entendieron que no era hacer, era creer. Y recién cuando Elías fue a ese monte de Dios y Dios le dio palabra, porque él fue a buscar eso. El que a mí viene, dijo Jesús, y el que en mí cree. Y Elías agarró y dijo, muy lindo, Señor, tu ángel me dio de comer, me fortaleció esa comida, me pude levantar, pero yo necesito más. Yo me tengo que poner de pie de una vez por todas. No me puedo volver a deprimir, no me puedo volver a llenar de temor, de ansiedad, queriendo hasta incluso morirme por la circunstancia que me estaba rodeando. Yo necesito volver a ser el de antes. Y por eso fue a buscar y recibió lo que fue a buscar.
No solo de pan, dijo Jesús, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cómo viene esa fe de la cual estamos hablando en este día domingo? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Por eso, ¿qué hacemos, pastor? Trabajemos en nuestra fe. Trabajemos en aumentar la fe. Porque lo que hace falta en este tiempo y lo que hay que hacer es tener fe. Y teniendo fe, te vas a mantener, vas a permanecer, vas a perseverar y vas a poder hacerle frente a cualquier circunstancia o situación que estés atravesando. Y menciono, como mencioné también en el día de ayer, ese triángulo maravilloso que está en la parábola del sembrador, en donde la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar, el sembrador tiene la semilla, el sembrador es Dios, la semilla es la palabra de Dios, y sembró en distintas tierras. Primeramente tierras defectuosas que no dieron fruto como tendría que haber dado. Fruto es resultado, fruto es consecuencia. Fruto para nosotros es crecimiento. Fruto para nosotros es que veamos algo de todo lo que estamos haciendo, un resultado de todo lo que estamos emprendiendo. Fruto es vida espiritual, fruto es paz, fruto es fe, fruto es confianza, fruto es amor. ¡Wow! Los frutos del Espíritu Santo. Y el último ejemplo de la parábola del sembrador habla de que el sembrador sembró esa semilla en una buena tierra. O sea, Dios sembró su palabra en un buen corazón y esa tierra dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Nada puede romper esa secuencia. Dios, con su palabra, un corazón bueno y resultado, fruto. El que a mí viene y el que en mí cree, dijo Jesús. ¿Qué creemos? Creemos la palabra. Ahora, nada ni nadie puede interponerse entre Dios y su palabra cuando es sembrada en un buen corazón. Porque sí o sí, el resultado va a ser frutos y frutos en abundancia. Resultados buenos. ¡Oh! Cristianos victoriosos con una vida de plenitud. Pero ¿de qué depende ese triángulo maravilloso? Del corazón. Esta gente que estaba dialogando con Jesús, lo único que pensaba es que a ver si Jesús les volvía a dar de comer, pero nunca terminaban de tener fe en Él. Siempre seguían cuestionándolo. ¿Y sabes qué es un buen corazón? Un buen corazón es, como decía el apóstol Pedro, deseen, anhelen, busquen como niños recién nacidos. Así como el niño busca la leche, busquen la palabra para que por ella puedan crecer para salvación. ¿Qué hacemos, pastor, en este tiempo? ¿Qué hay que hacer? ¡Oh! Como Marta y María, ¿se acuerdan? Marta estaba trabajando en esa casa, en ese hogar, fregando, lavando, yendo, viniendo, ansiosa, cansada, fatigada, quejosa, media irritada. Y de repente María, la hermana, estaba a los pies de Jesús escuchando su palabra. Maestro, no te da cuidado, yo me estoy volviendo loca acá en la cocina. Y ella no me ayuda. ¿Qué le contestó el Señor? Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. Estás haciendo mucho, pero no estás haciendo lo más importante. Y María, ella ha elegido la mejor parte, le dijo el Señor, la cual no le será quitada. Ella, María, Marta estaba trabajando mucho, pero ¿en qué estaba trabajando? En cosas que hoy estaban y mañana ya no estaban. Y tenía que volverlas a hacer. Los platos que él estaba lavando los iba a tener que volver a lavar. Y así sucesivamente. En cambio María estaba trabajando a los pies del Maestro en su fe, escuchando su palabra.
Y eso es lo que hay que hacer en este tiempo. Eso es lo que hay que hacer en estos días. Y recién ahí, cuando trabajemos en nuestra fe, nos vamos a dar cuenta que a pesar de todo lo que pasa a nuestro alrededor, no hay ansiedad, no hay preocupación, no hay afán, no hay incertidumbre, solamente hay paz. Porque la fe trae paz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios. Impresionante. Dios quiera que en este tiempo, como dijo Jesús, el que a mí viene y el que en mí cree. El que a mí viene y el que en mí cree. Oh, gracias Señor. Vamos a orar mientras suben los músicos.